Buenos días y bienvenidos a este domingo 2 de julio del 2017 a nuestra asamblea número 99 de esta serie Nueva Administración, que es un mensaje del Señor. Él nos quiere ministrar en esta serie, en este nuevo mensaje y en este tiempo en el cual el Señor nos ha traído de revelación en revelación, de pieza en pieza, de diseño en diseño, al respecto de lo que nos quiere ministrar. Y vamos a continuar en este sentir, en esta forma en que el Señor nos ha venido hablando, haciendo remembranza del sabio en Eclesiastés y en relación con la vanidad, que por cierto no falta en este mundo esa vanidad, y de quien sea testigo y de buena gana dé testimonio, por ejemplo, de algún famoso. ¿Y por qué hablamos entonces de testigo y de testimonio? Porque el mensaje esta mañana que el Señor nos quiere entregar lleva por título Testigos de Cristo. El mensaje, pues, en esta asamblea 99, en este mensaje de esta serie Nueva Administración, es y se llama Testigos de Cristo, en este domingo 2 de julio del año del Señor 2017. Existen muchísimos medios de comunicación escritos, en papel y hasta digitales, ¿no? En redes sociales, en el internet, Facebook, Google+, en fin, todas las que usamos para la gloria de Dios y publicamos también por medio de ellas nuestros mensajes y que están accesibles todas estas redes sociales desde nuestra página web reinodediosministerios.org, en la página en Facebook Reino de Dios Ministerios, en el blog reinodediosministerios.blogspot.mx, en SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, Google+, Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez, YouTube, en el canal Pastor Jorge Macías Benítez, subcanal Reino de Dios Ministerios. Todos esos lugares que el mundo utiliza para luego dar testimonio de famosos, y no estoy hablando aquí del Señor, ni de Jesús, ni del Padre, estoy hablando de otros famosos que ellos hacen famosos precisamente por dar testimonio de ellos. Esos son los mismos lugares que nosotros utilizamos acá para dar testimonio del único famoso en realidad, ¿no? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En donde esto se comparte, en donde esto ocurre, queda manifiesto sin importar qué testimonio estamos dando. Es decir, en nuestro caso, nuevamente, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de lo que Dios nos habla, hablamos de lo que Cristo nos ministra, pero otros no lo hacen así. A veces hablan de testimonios verdaderos y buenos, o de testimonios falsos y malos, ¿no? Es decir, hay de todo tipo de testimonios en estas redes sociales y estas personas que son testigos de esos que dicen y que hacen con sus testimonios famosos. La Biblia recoge y da testimonio, entre otras muchas cosas, de los fundamentos y principios espirituales o diseños del reino de Dios, así como de Él mismo. Por ejemplo, ¿sabes cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo? No antes de morir, sino antes de ascender al cielo. De ahí estoy hablando, estas últimas palabras. Y las palabras de Jesús están documentadas en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, y Él se dirigió a los discípulos que fueron esos primeros testigos de lo que Él dijo y les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Así que, habiendo compartido esta porción de la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a entregar este mensaje y su ministración del Señor para nosotros esta mañana. Padre, te damos gracias, Padre mío, y Jesús, por este tiempo que vamos a pasar y que tú vas a compartir y en gozo vas a ministrar, Señor, estos corazones que anhelantes, Padre mío, de tu revelación, esperan, Padre bendito, con amor, el que tú nos abraces, Señor, el que tú nos unjas, Señor, el que tú pongas tus manos, Señor, sobre nosotros y nos abraces, Padre mío, librándonos de todo mal y de toda tentación, pero llevándonos, Señor, en tu dirección y a tus diseños, Padre mío. Gracias, Señor mío, porque es tu luz la que se manifiesta con poder, y gracias porque hablas, Señor, a través de tu siervo, Padre, y de tu Hijo. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Muy amados, al estar compartiendo la porción que acabo de leer, de
la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, en mi corazón discierno que sin duda aquellos primeros discípulos que escucharon estas palabras del Señor, y me refiero concretamente a esta parte, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, palabra del Señor, amén, que es la parte B de este Hechos 1:8. No puedo dejar de pensar y mi corazón moverse de que aquellos primeros discípulos, de estos apóstoles, fueron predestinados y por lo tanto llamados para ser testigos especiales y únicos. Ellos iban a vivir con el Señor durante 3 años y medio con el propósito de ser sus principales testigos. Sin embargo, cuando sucede esto que acabo de leer, pues ya habían pasado estos 3 años y medio. El Señor había sido crucificado, había resucitado y se estaba, por así decirlo, despidiendo de ellos y dándoles testimonio de sus palabras, de su palabra, de tal manera que ellos, tal cual se los instruía, fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero les dice con toda claridad que no ocurría sino hasta que recibieran poder por parte del Espíritu Santo, cosa que ya el Señor nos ha venido ministrando insistentemente y recordando en estas últimas semanas. Por lo tanto, quisiera, y esto lo movió el Señor en mi corazón, entrar un poco más a profundidad en la etimología de 2 palabras, concretamente. Una es la palabra discípulo y la otra es la palabra testigo. La palabra discípulo viene del término griego matetes, que se refiere generalmente a cualquier estudiante o alumno o aprendiz o partidario, y es lo opuesto claramente de lo que significa maestro. Nuevamente la palabra discípulo viene del término griego matetes, así como suena, matetes. En el mundo antiguo, sin embargo, es comúnmente asociado con personas, esta palabra matetes, que eran seguidores devotos de un gran líder religioso o maestro de filosofía. Por ejemplo, también se usó esta palabra mucho con los grandes pensadores griegos, ¿no? Aristóteles, Platón y Sócrates. Se usaba esa palabra. Los que los seguían eran nombrados como matetes, como aprendices, como de estudiantes, como alumnos, ¿no? Por otro lado, la palabra testigo en griego tiene un significado más profundo de lo que nosotros entendemos. La palabra testigo en griego significa mártir. No está solamente relacionada esta palabra con el hecho de predicar, sino con el hecho de testificar, es decir, no solo de hablar, sino dejar testimonio con nuestros propios actos, con nuestra propia vida, con nuestro vivir y aún con el sacrificio de nuestras vidas, ¿no? Aquel amor ágape al que se refiere la palabra de Dios, a eso se refiere, dar la vida por los demás. A eso se está refiriendo esta palabra testigo o mártir en el griego. Debemos dar testimonio del Señor Jesús a costa de un precio. Hoy, al menos en este país o en la mayoría de este país, porque habrá zonas en donde sí ocurre, como en ciertas zonas de Chiapas, por ejemplo, todavía no es necesario sacrificar nuestra vida en este país para ser testigos de Cristo, como sí ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? En otras latitudes. Dado lo anterior, significa que los demás creyentes no deben ser testigos del Señor, así como lo escuchamos en Hechos 1:8, en donde el Señor se dirige a los apóstoles a que esperen el poder de lo alto del Espíritu Santo para ser enviados, para ser testigos en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Conforme a la palabra de Dios, por supuesto que no. Por supuesto que cualquiera puede ser testigo de Cristo. Cualquiera que haya sido o que haya recibido a Cristo en su corazón, que haya invitado a Cristo en su corazón. Ahora es cierto que, aunque seamos testigos, nunca será igual que como lo fueron aquellos testigos iniciales, por el simple hecho de que ellos vivieron con Cristo esos 3 años y medio, no por otra razón en particular. Es decir, no son más o menos que nosotros, que ya recibimos a Cristo. Son distintos, que es diferente, no sé cómo explicárselos, ni cómo comunicarlo, y en Cristo declaro con mi boca lo que mi corazón cree, que ustedes disciernen en el Espíritu de lo que el Señor nos está diciendo acá. Ellos no eran más y tampoco eran menos, solo que eran diferentes, como nosotros lo somos. Ellos caminaron con Cristo, así como Moisés fue el único profeta de Dios que vio a Dios cara a cara. Anoche, leyendo Deuteronomio en el capítulo 33, profundizaba en ello, y luego en Josué, ¿no?
en el primer capítulo de Josué, donde habla de esto que estoy compartiendo. Moisés fue el único profeta de Dios que Dios vio cara a cara. Nadie más ha visto a Dios cara a cara después de él. Y bueno, claro, hasta que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, tuvo su encuentro, tuvo su crecimiento y discipuló a estos que el Señor había predestinado previamente. Nuevamente, somos por supuesto testigos, podemos ser testigos, aunque no de la misma manera que aquellos testigos iniciales. Por ello ellos eran especiales. Nosotros también, si somos cristianos, podemos y debemos ser testigos del Señor. Un ejemplo bíblico de ello es el endemoniado gadareno, que fue curado y salvado por Jesús. Leemos su historia en Lucas, en el capítulo 8, versículo 26 y hasta el 29. Vamos a el Evangelio de Lucas, al capítulo 8, versículos 26 al 29, donde dice la palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ese es el testimonio aquí en Lucas 8, 26 al 29. Pero en Mateo también lo habla y en Marcos igual. Ese endemoniado gadareno nunca llegó a ser un apóstol, pero sí fue un testigo del Señor, como vamos a ver más adelante. La historia de este personaje bíblico tiene un mensaje claro para nosotros hoy. Y lo que el Señor quiere y nos está invitando es a que juntos reflexionemos y permitamos que el Señor nos ministre por medio del testimonio de dicho personaje. Y para ello nos haremos algunas preguntas. La primera: ¿quién puede ser testigo del Señor? Y la respuesta es muy simple. Cualquier persona que haya experimentado el poder del Evangelio en su vida. Aquel ex endemoniado, una vez que Jesús echó fuera a los demonios, ya era un ex endemoniado, tuvo un encuentro con el Señor. Fue sanado y transformado y salvado por él. Vamos al versículo 36 de Lucas 8. Dice: y los que lo habían visto les comentaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y esa maravillosa experiencia le hizo apto a este ex endemoniado para ser un testigo del Señor. Salvando toda distancia, tú y yo, si hemos sido salvados por el Señor, también tenemos un testimonio que podemos y que debemos compartir con otras personas. Sea similar o no a ese ex endemoniado, sea más duro o más sensible, sea más profundo o más ligero, sea del tipo que sea. Todos tenemos una historia propia y de nuestras familias. El Señor nos sacó de algún lado, igual que a todos otros. Tenemos una historia que contar, por lo tanto, podemos ser testigos de Cristo también. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es? Y si lo tienes, que todos tenemos uno, tenemos que dar paso al frente, tenemos que ir adelante y tenemos que compartir qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios sigue haciendo en nosotros y por nosotros. Segundo aspecto que tenemos que considerar para hacer y dar testimonio. ¿Cuándo podemos dar testimonio? ¿Cuándo podemos empezar a dar testimonio nosotros? De inmediato. Aun cuando tú recibes esta bendición de Dios porque lo has invitado a tu corazón, aunque no sepas cómo hacerlo, tú puedes empezar a dar testimonio simplemente hablando y compartiendo tu experiencia. A partir de ese momento donde tienes tu primer encuentro con Jesús. El gadareno le pidió al Señor, por ejemplo, que le dejara ir con él, pero Jesús tenía otros planes para él. A partir de ese mismo día, y a pesar de todo lo que le quedaba por aprender, el gadareno empezó a ser un testigo del Señor. Sé que esto se escucha peligroso, porque acaba de estar endemoniado y ahora ya no lo estaba, ¿verdad? Y si no peligroso, por lo menos audaz. Y no quiero decir con esto que cualquier persona puede empezar a testificar el mismo día de su conversión, pero en realidad podría hacer
si eso es lo que Dios quiere. No fue el caso del endemoniado gadareno. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Palabra del Señor. Amén. Y voy a continuar leyendo ahí en Lucas 8 a partir del versículo 30, como para comprender y tener el contexto completo de lo que el Señor nos está queriendo ministrar esta mañana. Y le preguntó Jesús hablándole al endemoniado gadareno, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, dice la palabra de Dios. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y aquí me detengo y toman nota. Antes siquiera de que les ordenara, como lo va a hacer en el siguiente versículo, entrar a los cerdos, ellos ya sabían que eso es lo que iba a hacer y que les iba a ordenar que se despeñaran en el abismo. ¿Se dan cuenta? Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero del lago y se ahogó. Ellos ya lo sabían. Ellos conocían y sabían quién era quien les estaba dando la instrucción y la orden. Era el Hijo de Dios mismo, el que le estaba dando la instrucción. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En este caso, así como en 2 de Timoteo 1, 7, 9, Jesús le dice que vaya y que dé testimonio de lo que Dios había hecho por él, tal cual escribe Pablo ahí en 2 de Timoteo 1, en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ese es el testimonio. Puede haber aflicciones también, pero también dice que de lo más vil y menospreciado Él va a levantar a su pueblo. Amén. Y es que, en verdad, todos necesitamos aprender más. Cuanto más aprendamos, mejores testigos seremos. Y cuando hablo de aprender, así como esa palabra matetes, ¿no? Discípulo, mártir, matetes, seguidor, ¿no? El testigo, el discípulo y el testigo están juntos, ¿no? De hecho, podríamos hablar claramente que el discípulo evoluciona al testigo. Y que el discípulo no puede ser sin el testigo y el testigo no puede ser sin el discípulo. Que el que está aprendiendo tiene que ser mártir y que el mártir tiene que estar aprendiendo. Porque de qué otra manera podemos entender el ser hijos de Dios y el ser discípulos de Cristo, si no es de esta manera, como el discípulo, pero también como el mártir. Ahora, ser testigo significa contar algo que has visto o que te ha ocurrido. Y el recién convertido tiene algo importante que contar siempre. Hay algo de lo que el Señor lo sacó, del que el Señor lo salvó, de lo que el Señor lo perdonó. Y ciertamente que se trata de un proceso en el que debemos de crecer espiritualmente. Y durante ese proceso, eso debe ocurrir, ese crecimiento espiritual. Y ese sin duda nos da testimonio cada vez de mayor impacto. Ese crecer espiritualmente hace que nuestro testimonio sea cada vez de mayor impacto. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más y más como Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más como Jesús, formándonos a su imagen.
El crecimiento espiritual quizá está mejor descrito en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 8, donde se nos dice que mediante el poder de Dios, fíjense lo que hace el poder de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Amén. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Fue la lectura que di. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Luego, en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 23, encontramos dos listas. Primero, en los versículos 19 al 21, están enlistados los hechos de la carne. Y estos hechos de la carne son cosas con las cuales se identificaban nuestras vidas antes de confiar en Cristo para salvación. Los hechos de la carne son las actividades que debemos confesar, que debemos arrepentirnos y con la ayuda de Dios alcanzar victoria. Mientras experimentamos el crecimiento espiritual, los hechos de la carne de ahí, de Gálatas 5, 19 al 21, serán cada vez menos y menos evidentes en nuestras vidas. De ahí mismo, de Gálatas 5, pero ahora de los versículos al 22 al 23, se encuentra la segunda lista, que es el fruto del Espíritu. Y no es ninguna casualidad que en el mismo capítulo y de una manera consecutiva, en un proceso, el Señor nos hable primero de los hechos de la carne y luego nos hable de los frutos del Espíritu, en los versículos 22 al 23. Y esto es por lo que nuestras vidas deben estar identificadas ahora que hemos experimentado la salvación en Jesucristo. Vamos a Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, en donde la palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que el crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en la vida de quien es ahora hijo de Dios. Amén. Crecimiento espiritual no hay si no hay manifestación del fruto del Espíritu, conforme a lo que nos dice Gálatas 5, versículos 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. En ese orden. El amor el primero, la templanza o el dominio propio al final. Ese es el símbolo de la madurez mayor en el espíritu, la templanza o dominio propio. Pero esto es en dimensiones y sobre aspectos concretos en el espíritu y en el carácter. Así que si tú alcanzaste el dominio propio en alguna dimensión de tu carácter, tienes que seguir manteniéndolo por medio de la fe e ir a la siguiente dimensión del carácter hasta el dominio propio. Y no acabamos, es un proceso continuo hasta estar frente a Él en el trono de la gracia. Cuando tiene lugar la transformación de la salvación, se inicia ese crecimiento espiritual. El Espíritu Santo mora con nosotros, dice Juan en el capítulo 14, y vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 17, en donde dice, Juan 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas.
y la antigua naturaleza es reemplazada con una nueva, según los capítulos 6 y capítulo 7 de Romanos. Y es que tenemos que escuchar y discernir. El crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida. Y es un proceso que ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios, mientras vivimos la palabra de Dios. En el 2 de Timoteo, en el capítulo 3, 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces andamos en el Espíritu, como nos dice Gálatas en el capítulo 5, de los versículos 16 al 26, como ya dimos lectura en esas dos listas de vivir en la carne y del fruto del Espíritu. Al buscar el crecimiento espiritual, no solo podemos, debemos orar a Dios, pidiéndole sabiduría. Y digo podemos primero porque claramente podemos pedir ayuda. Y qué mejor que pedirle ayuda al actor y consumador de la fe, ¿verdad? A Cristo mismo y al Padre en el Espíritu Santo. Pero debemos orar porque qué otra manera podemos tener de estar seguros de que tengamos ese crecimiento espiritual si no es por medio del conocimiento del mismo Dios y del Hijo de Dios. Podemos y debemos pedirle que nos ayude a aumentar nuestra fe y conocimiento de Él. Y entonces tenemos que discernir esto, escucha. Dios anhela nuestro crecimiento espiritual. No hay nada que anhele más el Señor, sino que crezcamos con Él y en Él, en su conocimiento, que tengamos este crecimiento, esta madurez espiritual. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. ¿Qué nos ha dado para experimentar este crecimiento espiritual? Una relación con el Hijo por medio del Espíritu, con el Padre y con el Hijo, perdón, por medio del Espíritu Santo, que se autorrevela Dios por medio del Espíritu Santo y que se autorrevela por medio de su palabra en el conocimiento del Hijo y del Padre por medio del Espíritu Santo. 3. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez más a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Un tercer aspecto o pregunta del ser testigos del Señor. ¿Por qué debemos de ser testigos del Señor? Y aquí quiero darte algunas razones. El Señor me pide que te dejes dar algunas razones y todas ellas se ven en la historia del Gadareno. La primera es, testificar es natural. Porque el Gadareno, después de lo que le había pasado, era lo más natural del mundo que fuera diciéndolo por allí. Y lo mismo se puede decir de nosotros cuando el Señor nos ha salvado. En el caso del Gadareno, porque lo que había hecho era enorme, era inmenso. Tenía tiempo, mucho tiempo sufriendo con esa legión, tal cual da testimonio en los versículos 19 al 21. Y sin embargo es liberado por Dios, que hace que todos esos demonios vivieran en los puercos que luego se van al despeñadero. ¿Por qué debemos ser testigos del Señor? Porque testificar es importante. Tan importante era en el caso del Gadareno que el Señor no le permitió ir con él. Es decir, como sí lo hizo con los discípulos, al Gadareno dijo, no, ve y di lo que ha hecho el Señor por ti. Ve y di lo que ha hecho Dios por ti. Era más importante que testificara a la gente de su lugar que fuera con el propio Jesús. Entonces, ¿acaso no es importante que nosotros también testifiquemos? ¿Por qué es importante testificar al Señor? Porque testificar es un mandato. El Señor le mandó al Gadareno a testificar cuando le dijo en el versículo 39 de Lucas 8, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabes? Aunque no nos haya mandado a nosotros de la misma forma, le hace así de clara, con voz audible quizá. Yo les he compartido, mis amados, que cuando el Señor habla, en ocasiones lo escucho o en ocasiones lo siento en mi corazón. Algunas otras también hasta veo la instrucción de Dios por medio de visiones, ¿no? Al Gadareno le dijo Jesús claramente, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cómo lo ha hecho contigo? ¿Cómo lo ha hecho contigo? ¿De qué manera te ha hablado para este testimonio? Para que seas testigo.
Cuando el Señor manda, lo que tenemos que hacer es obedecerle. ¿Por qué es importante dar testimonio? Porque testificar es necesario. Y es necesario porque la gente necesita que les hablemos del Señor, de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que puede hacer con esos a los cuales le damos testimonio. Los vecinos del Gadareno necesitaban oírlo y nuestros vecinos también. Y hablo vecinos de oficina, en mi caso en la oficina, y terminando la administración daré testimonio de algo al respecto. Los vecinos en las casas donde vivimos. El vecino del asiento de al lado en el microbús, ¿no? O en mi caso que ando en automóvil, cuando lo hago, normalmente traigo automóvil, pero ha habido ocasiones que no, así que he tenido las otras experiencias también. En ocasiones en el taxi, pues le doy testimonio al chofer del taxi, ¿no? O en el caso de cuando voy en auto, pues no es común bajar la ventana y darle testimonio del coche de al lado, pero sí al del café, ¿no? Que te ofrece café o cualquier otro que te ofrece algo en el periférico, que ahora es bastante común. El punto es que tú des testimonio. O el simple hecho de que vas a un lugar a comer, como es mi caso, y te ven leyendo la palabra de Dios, ¿no? Eso es dar testimonio también. Va a ser inevitable que te pregunten o que sientan curiosidad de por qué estás comiendo y estudiando la palabra de Dios, por ejemplo. En Romanos 10, en el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Ven? Es importante dar testimonio. Cuarto aspecto del por qué debemos ser testigos. ¿Qué debemos de decirle a las personas para ser testigos fieles? En resumen, habló del Señor, de su gran poder y su gran amor que él había vivido en su propia carne. Eso fue lo que hizo el Gadareno, en concreto. Pero es lo que haríamos cualquiera de nosotros si diéramos testimonio. Hablar del Señor, hablar de su gran poder, hablar del amor que nos ha tenido y de lo que hemos vivido en nuestra propia carne como resultado ya en el Espíritu de lo que Cristo hizo, de lo que el Padre hizo por nosotros y de la manera en cómo nos sigue llevando, hablando, ministrando. ¿Qué mejor que hablar nosotros también de lo mismo, pues, que lo que hizo el Gadareno? Hemos de ser testigos del Señor, no de nosotros mismos. Tenemos que hablar de Él y de lo que Él está haciendo con nosotros, o de lo que ya ha hecho con nosotros, o hasta de las promesas que tiene para nosotros, y que como ya ha hecho lo que ha hecho y está haciendo lo que está haciendo, estamos creyendo que lo va a hacer también. De cómo salva el pecado, cómo lo limpia, cómo te ha quitado del pecado, cómo te ha transformado, cómo hay fruto del Espíritu conforme a Gálatas 5, en los versículos 21 al 23. Fruto del Espíritu hay en ti. Cristo es la verdad encarnada. Su testimonio es siempre de fidelidad. Podemos confiar en su palabra. Cristo siempre es fiel, siempre es leal. Ni a derecha ni a izquierda se mantiene y es lo mismo que pide y que espera de nosotros. Un testigo es el que puede dar veracidad de la verdad que ha experimentado y tiene conocimiento de un hecho y puede dar información en relación con ese hecho en su propia vida. Porque tu testimonio son hechos de tu vida. La palabra testigo se aplicó también a los apóstoles que murieron defendiendo la causa de Cristo, por cuanto ellos vivieron realmente toda la obra de redención del Hijo de Dios. Jesús, como ya decía hace unos minutos, es fiel, pero también es verdadero, por cuanto se apareció a muchos después de su resurrección. Él es el principio, Él es la verdad, Él es la vida, pero también es el primogénito de la creación. Refiriéndose a que Él es la fuente de toda la creación, lo dice Génesis 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién habla? De la palabra, del Verbo encarnado, de Jesús, el Hijo de Dios. Estas palabras las reveló el mismo Jesucristo, al apóstol Juan, y la promesa que nos da es que Él vendrá con las nubes un día y todo ojo le verá manifestando su realeza y majestad, y los que no han creído, en Él lamentarán no haberlo hecho. En Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, la palabra de Dios dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Habla de Cristo, amén, palabra del Señor. Ahora, 5.
¿Cómo debemos de dar testimonio? Con las palabras, como heraldos del Señor. Cuando dice Lucas 8:39 que el gadareno se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, la palabra original traducida publicando es la palabra que significa anunciar o proclamar o predicar. Claro, hablando del evangelio. Y es la palabra que describe al heraldo anunciando el mensaje del rey. Aunque no seamos predicadores, aunque no creamos y aunque no nos creamos muy torpes para hablar, o sí nos creamos muy torpes para hablar, no debemos olvidar que en un sentido todos somos heraldos del rey. ¿De quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que hablar usando palabras verdaderas, sencillas y claras para transmitir el mensaje del Rey, el mensaje de lo que hizo contigo, de lo que hizo conmigo, de lo que está haciendo con las gentes. No tenemos que aprendernos de memoria la Biblia para eso. Todo lo que tenemos que hablar de lo que ha hecho con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Luego nos esforzamos demasiado en fundamentar lo que hizo Dios con nosotros. Y no hay mejor fundamento que nuestro propio testimonio. Solo cuenta lo que hizo Dios contigo. Te van a preguntar, ¿y cómo sabes que fue Dios? ¿Y quién sino Él puede hacer eso? Y entonces, ¿cómo te explicas que en mí hay ahora amor, y hay gozo, y hay paz? Y a lo mejor hasta ahí vas. Y te falsa paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. No importa, hay amor, gozo y paz, por lo menos, si ese fuese el caso. O hay más cosas, no lo sé. Pero lo importante es, ¿quién más puede hacerlo? Habla de ello. Aunque no seamos predicadores, hablemos de ello. Dios no espera que seamos predicadores para que demos testimonio, para que seamos sus testigos. Todo lo que quiere es que compartamos lo que está haciendo, lo que hizo y lo que seguirá haciendo. Juan 6:14 nos dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús había hecho un milagro. Jesús había multiplicado el pan y los peces y muchos, al ver la señal que Jesús había hecho, creyeron que verdaderamente Jesús era el profeta que había de venir. Y estos fueron los que creyeron porque vieron. Si te ven a ti, si hay alguien que en tu vida pasada conoció a tu viejo yo, créeme que tu testimonio le va a ser de bendición. Y por vista va a creer. También. Muchas personas esperan, así como esperaban en aquel entonces, ver señales para poder creer. Y muchas señales hizo Jesús y sigue haciendo a la gente para que creyesen. Pero cuando terminó su ministerio dijo en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, yo tuve encuentros con Dios, ya he platicado algo de mi testimonio, pero tuve encuentros con Dios porque yo busqué a Dios. Claro, Él me buscó a mí primero, no quiero ser fatuo en ello. Lo que estoy diciendo es que sin saberlo yo tenía un llamado. Yo ya tenía un llamado. No entendía por qué buscaba a Dios, pero tampoco me preocupaba entender por qué buscaba a Dios. Siempre en mi mente lo buscaba. Pero cuando crecí me di cuenta que en realidad tenía necesidad de buscar a Dios. No me pasó cuando era jovencito y adolescente. Simplemente lo buscaba. No sabía por qué, pero lo buscaba. Ni para qué, pero lo buscaba. Pero grande y así tuve necesidad de buscarlo. Tenía claramente en mi corazón que me era necesario buscar a Dios. Le hace, no vi, pero creí. Yo sabía que Dios estaba ahí. Aquellos que no vieron y que han creído tienen un corazón más sensible que quienes tuvieron que ver para creer. No por eso son menos o son más unos u otros, pero hay quienes no tienen que ver para creer porque tienen un corazón más sensible, un corazón en el cual ya Dios ha trabajado y ese corazón ha permitido que Dios trabaje en él. Hay quienes no, hay quienes todavía no han hecho eso. Dios quiere tocar ahora corazones, quizá el tuyo, para que seas más sencillo, para que seas más sensible, para que seas menos argumentador, menos racional a la hora de escuchar a Dios. ¿Qué se necesita para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué se necesita para poder creer?
En Mateo, en el capítulo 18, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Mateo 18, versículos 3 y 4. Para escuchar la voz de Dios, debemos amar a Dios. Para escuchar la voz de Dios, debemos tener un corazón sensible como de niño. Y clamo al Señor para que tu oración diaria sea algo así. Señor, dame un corazón sensible, de modo que cuando tú hables pueda entender y discernir que eres tú hablando, Señor. Amén. Amén. Sexto pregunta que nos podríamos hacer al respecto de ser testigos de Cristo. ¿Dónde debemos de dar testimonio? Nuevamente el Gadareno nos enseña. ¿Dónde lo hizo el Gadareno? En casa, por toda la ciudad y también en territorio enemigo. Los Gadarenos acababan de echar al Señor de su territorio y ahora el Gadareno iba a tener que testificarles. Eso no se habían dado ni cuenta. Jesús había sido echado fuera del territorio de Galacia. ¿Ok? Del territorio gadareno, perdón, no de Galacia, del territorio gadareno. ¿Ok? Acto seguido, echa fuera a los demonios de un gadareno y lo manda de regreso a que testifique. El mensaje queda muy claro. Nosotros también debemos empezar a hablar del Señor en casa. A veces ese es el lugar más difícil de todos, pero el lugar más natural por donde empezar, ¿verdad? Desde casa, desde allí, tenemos que dar a conocer la buena noticia del Señor en un área cada vez mayor, y al igual que el Gadareno, nos encontraremos en territorio hostil. Pero lo nuestro no es salvar, que conste. Lo nuestro no es que nosotros salvemos, lo nuestro es ser testigos fieles y justos para el Señor. Eso es todo. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que abre las puertas del reino. Nosotros solo somos testigos, solo somos herramientas, solo somos la arcilla en sus manos de alfarero, solo somos piedra sin pulir a engarzar en la joya del joyero. Eso es lo que somos nada más. Así que, amados, recordemos lo que nos ministró el Señor 2 asambleas atrás, cuando nos habló de Job en el capítulo 29, versículo 14, en donde seguir la justicia se compara con ponerse una prenda de ropa. Y nos dijo, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Y nos recordó cómo esto estaba relacionado con Apocalipsis 19, versículo 8, en donde también utiliza ese simbolismo para referirse a la iglesia como a quien se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El hombre de la parábola había sido invitado a una boda y por lo tanto tenía el deber de vestirse apropiadamente, lo cual implicaba simbólicamente que debía vestirse de justicia, pero no lo hizo. Y esto es lo que Cristo se refería con la famosa declaración, muchos son llamados y pocos son escogidos. Todo el que ha sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente y de vestirse de justicia. Así que, amados, para ser testigos nos es necesario vestirnos también primero de justicia. Eso es lo que nos da la oportunidad de Dios cuando somos salvos, el de vestirnos de justicia, para ser llamados testigos fieles y justos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo ser un testigo fiel y justo? Vistiéndome de justicia. ¿Y cómo puede ser eso? Con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que vamos a concluir por esta mañana con esta administración del Señor. ¿Tienes un testimonio? Claro que tienes un testimonio. Si eres creyente, si has sido salvado por la gracia de Dios. Claro que tienes un testimonio si has sido salvado por el Salvador. Claro que tienes un testimonio y no importa ninguna circunstancia de tu caso en particular del cómo lo recibiste.
sino de que lo recibiste y de que el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Y si así es, y si así lo consideras, mi amado y mi amada que me escuchas, que lees, tienes que salir a dar testimonio, a contar tu historia, a decirle a quien no ha escuchado que el Señor vive, que el Hijo de Dios es real, que hay salvación, que hay fe, que hay esperanza. ¿Qué ha hecho contigo? Esto que ha hecho contigo, que para ti ha sido grande. Y para ti ha sido grande alguien que como tú tiene situaciones y problemas como las que tú estás pasando, va a hacerle bendición también y va a hacerle un testimonio que lo podrá ayudar a llegar a los pies de Jesucristo y a salvarse, ¿no? Cuéntalo. Sé testigo de Dios. Permite que el Señor te use con poder, con gracia, con gloria para bendecir a otros. Y sin más, mis hermanos, en esta ministración profunda, poderosa, sencilla, vamos a orar para entregarle a Dios lo que Él ha hecho con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta ministración, Señor, que en tu poder hemos recibido, Padre mío, y que siendo, Padre bendito, testigos tuyos, Padre mío, nos uses con poder para llevar la bendición, Padre mío, y la salvación, Padre mío. A donde tú nos lleves, a donde tú, Padre mío, nos ministres, Padre mío, y a donde nos uses con poder y con gloria, Padre mío y Señor mío. Y así, Padre bendito, dar testimonio de que, Señor mío, nos has salvado, Padre. Pero que tú eres, Padre, Señor y Salvador nuestro, como lo puede ser de quienes nos escuchen, Señor, o quienes nos lean, Padre, o quienes nos reciban, Padre. Porque a donde vamos, Padre, y nos reciban, te van a recibir a ti, Padre. Pero si no nos reciben, no te reciben a ti, Padre, no es a nosotros. Nosotros solo somos instrumentos de tu gracia. Intentamos ser testigos fieles y justos, Padre, y por eso, Padre mío, nos recuerdas cómo Job se vistió de lino fino, Padre mío, así como tu novia, Padre bendito, para ser vestidos en justicia, Señor. Así, Padre, es como nos queremos ver, siendo testigos fieles y justos, vestidos, Señor, del lino fino y de justicia. Te lo pedimos, Padre mío. No nos dejes de irnos a la derecha y a la izquierda, sino mantenernos fieles, leales a ti, Padre bendito. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Mi ser, con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.
ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer.